Déjeme compartirle un tema hoy que se titula Un mejor propósito. Un mejor propósito. Uno de los temas que mucho usted puede escuchar o leer acerca de la importancia que es tener propósito en la vida. Cuando un ser humano camina por la vida sin tener un propósito específico, generalmente son personas que vagan sin rumbo y producto de ese vagar sin tener que apuntar a nada, pueden desarrollar un montón de depresiones, ansiedades, frustraciones en la vida. Pero cuando una persona tiene algo por qué vivir o alguien por qué vivir, entonces cambia totalmente la manera hasta como uno se levanta de la cama, se levanta con más ánimo, se levanta con esperanza, cuando la persona sabe que tiene un motivo fuerte para la vida. Ahora, la vida, déjeme empezar con esto, puede ser bastante corta o también puede llegar a ser larga. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. La vez pasada le estaba comentando a alguien que cuando veo la edad que voy a cumplir, me asombro porque no sé, quizás yo soy una tendencia un poco fatalista, ¿no? No pensé que viviría tanto. No sé por qué en algún momento de mi vida pensé que no iba a vivir para llegar a los 44 o 45 años. Tal vez pensé en algún momento de mi juventud que no iba a llegar a tanto. La vida puede ser bastante corta para algunos y puede ser muy larga para otros. Nadie sabe, nadie tiene garantizado cuánto uno va a vivir. Entonces, una de las preguntas que es esencial que nosotros nos hagamos a medida que vamos progresando en la vida, yo creo que si usted tiene aquí más de 14 años, yo creo que esta es una pregunta que estársela planteando año con año va a ayudarnos a darle una dirección correcta a nuestra vida cada año que vivamos. La pregunta es, ¿vale la pena vivir para lo que estoy viviendo? Si usted evaluara todas las experiencias, todos los episodios que usted vivió en el año 2017, hiciera un examen, ¿estaría usted satisfecho este año? ¿A qué le dedicó su vida? O podría decir, bueno, este fue un año sin progreso, un año sin avance, un año de retraso. No estoy orgulloso de lo que hice en este año, más bien siento que este fue un año donde retrocedí en vez que avancé. Y si usted está en esa situación, Dios quiere en esta mañana que a través de esta pequeña reflexión usted pueda replantear los propósitos de su vida para el año que entra, que es el año 2018. En la actualidad la gente está viviendo para tres grandes actividades. La gente les está dedicando su vida entera a tres grandes actividades. En primer lugar, le está dedicando su vida a lo material. Estamos en una época de consumismo, de materialismo y probablemente la manera en cómo terminamos el año en cuanto a la finanza, por así decirlo, tiene que ver mucho cómo está hoy en día nuestro apego por lo material. La gente está viviendo desde que amanece hasta que anochece, trabajando para pagar deudas. Estaba viendo la otra vez en la televisión, hay un programa bien interesante que se llama, son de terminales de aeropuerto. Y estaba viendo cómo gente se deja meter droga, inhala o ingiere drogas, cápsulas de droga para transportarla. Entonces casi siempre los agarran y los pasan por un escáner y me parece tan increíble de que la gente se preste para esas cosas. Y uno de los casos que me llamó la atención fue un africano que estaba transportando droga. Y cuando él cae en la conclusión de que
va a quedar preso en España por alrededor de 7 o 9 años por transportar droga, el agente aduanero le pregunta, de migración le pregunta, pero ¿por qué usted está haciendo esto? No mire lo que está haciendo con su vida, lo que le va a pasar a su vida ahora. Y entonces él con lágrimas en los ojos le responde, es que tengo muchas deudas impagables. Cuando veo eso, me parece increíble cómo la gente está gastando su vida por las cosas materiales, por la adquisición de bienes materiales, un amor por lo material que no lo deja ni siquiera dormir en paz. Otra actividad a la que la gente ahora le está dedicando su vida, especialmente los jóvenes, es a la diversión. La diversión o la búsqueda del placer es un propósito de vida para muchos jóvenes y para mucha gente. Decir cosas como, bueno, lo que yo quiero en la vida es divertirme y pasarla bien, se ha vuelto como la prioridad para que muchas personas dediquen su tiempo, dediquen sus recursos a buscar precisamente cómo pasar la vida, pero divirtiéndose. Otra de las cosas que hoy en día es impresionante, a la que la gente se está dedicándole su vida, es a las redes sociales. Es a conseguir, por ejemplo, likes, es a publicar todo. A mí me parece impresionante ver de que ya la gente ni siquiera se puede sentar en un restaurante a comer un plato sin primero tomarle una foto a lo que está comiendo, para publicarlo y para que la gente vea lo bien que se la están pasando. El día de antier nos fuimos a Rivas a predicar al campamento de los jóvenes del Raizón y mi esposo y yo íbamos más o menos como a las 7 de la mañana en la carretera cuando miramos a una pareja de muchachos jóvenes ciclistas que se bajan de la bicicleta y se colocan con una cámara para tomarse una foto porque ellos iban en bicicleta. Entonces hicieron toda una maniobra para tomarse una foto para señalar que estaban en ese momento teniendo su momento de ejercicio. Y yo digo, ¿cómo es hoy en día la sociedad? Lo queremos fotografiar todo. Yo creo que lo único que no fotografiamos es el momento que vamos al baño, ¿verdad? Pero de allí, lo que comemos, lo que vestimos, la fiesta donde vamos, qué increíble cómo eso se ha vuelto ahora el quehacer de nuestra sociedad. Y esto no es solamente de los jóvenes, adultos, todos están en la misma cosa, publicando sus estados de ánimo. Entonces la gente ahora está viviendo para la popularidad, para ver cómo consigue la aprobación y la aceptación de otras personas. Lo impresionante de esto es que cuando uno vive para cualquiera de estas tres actividades y la hace la actividad principal de su vida, la realidad es que uno llega a topes y a decepciones bien grandes de la vida. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo número 2, verso 17, dice así, y el mundo pasa y sus deseos. Por eso es que la gente, después de grandes experiencias de alegría, de éxtasis, ¿cómo les puedo explicar? De furor, digamos, de la actividad, caen en grandes depresiones porque se dan cuenta que lo que produce cualquiera de estas cosas es bien momentáneo y es bien pasajero. Se cree de que un objeto, por ejemplo, aún el objeto más caro por el que usted ha luchado todo el año por conseguir, digamos que es su vehículo, al final del año tuvo su vehículo, se cree que cualquier objeto material, el promedio más largo que puede producir de verdadera entusiasmo y felicidad en la vida es un aproximado de 3 horas.
a las 3 horas el corazón ya se siente adaptado a su nueva adquisición y vuelve otra vez a sus estados de depresión. Interesante, leí un artículo acerca de un tenista que ganó muchísimos premios, se llamaba Agassi, ese que está ahí. Mi esposo es el que ve tenis, yo no me aburro estar viendo pelotitas para acá y pelotitas para allá. Él sí puede pasar en eso todo un día. Y este hombre reportaba de que para él la emoción de ganar sus copas de oro, sus premios, solamente le duraban 3 horas nada más. Después de 3 horas, él volvía otra vez a entrar en desánimo, aburrimiento y todas las cosas por las que los seres humanos la pasan tan mal en la vida. Y es que cualquier propósito al que nos podamos dedicar tiene su límite y su tope. Y esto es lo que pasa con el ser humano. El ser humano es insaciable. Es insaciable. El espíritu del ser humano es insaciable. Y entonces, cosas que son limitadas o cosas que son pasajeras, jamás puede ser el propósito de la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a terminar en decepción. El corazón y el espíritu humano solamente puede ser saciado por un Dios infinito, que no tiene fin, que no tiene límites para mostrarnos su misericordia. Amén. Ok, entonces, si no nos podemos dedicar o centrar nuestro propósito de vida en lo material, digamos, en el placer, la diversión o en la popularidad, ¿cuál es la propuesta de Dios? ¿A qué Dios quiere que nos dediquemos? ¿Cuál quiere Dios que sea el propósito de nuestra vida? En una ocasión un hombre le preguntó a Jesús: yo quisiera saber a qué en sí yo me tengo que adherir, yo lo tengo que cumplir en esta vida. ¿Qué es lo importante en esta vida? Entonces Jesús le dijo lo siguiente, y le revela allí cómo estas dos cosas son o deben de ser el centro del propósito de la vida. Y Jesús le dijo: amarás, ¿qué dice? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Si a Jesús le preguntaron, ¿a qué me tengo que dedicar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Jesús le dijo, ama a Dios. Una persona que ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente, es una persona que no va a tener vacíos en su corazón o en su espíritu. Y el Señor le da también una segunda propuesta para que sea un propósito para la vida. Y le dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, como dice, como a ti mismo. Hoy en día, y la Biblia es algo que profetizó, la Biblia profetizó diciendo que por haberse multiplicado en los últimos días la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Cuando uno le dice a una persona que está teniendo problemas de no saber qué hacer con su vida, mire, ¿por qué no se va y ofrece su vida como voluntario, como servicio para servir a otras personas? No, eso a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque estamos tan plagados del amor propio que no nos interesa dedicar nuestra vida a los propósitos de Dios. Ahora, este hombre que le pregunta a Jesús, cuando Jesús le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, este hombre quiso saber un poco más qué significaba amar al prójimo. Y mire, en Lucas capítulo 10, verso 29, dice que le hace la pregunta a Jesús. Y le dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le comienza a hablar y le cuenta la historia de un hombre
que es asaltado y dejado medio muerto en la calle. Y le dice de que este hombre va pasando un religioso, 2 religiosos pasaron a la par de él y ninguno de ellos se detuvo a atender su necesidad. Y sin embargo, un samaritano, cuando vio la necesidad de este hombre, dice que lo agarró, lo curó, lo llevó a un lugar para que ahí se quedara y le prestó y le hizo su misericordia. El Señor le estaba diciendo a este hombre que preguntaba, que hacía esta pregunta: ¿a qué me debo dedicar en la vida? Y el Señor le dice: ama a tu prójimo. Y entonces él le pregunta: ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, mire qué interesante, ¿quién de estos 3, le dice, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El prójimo es aquella persona que a uno lo necesita. El prójimo es aquella persona que usted puede ayudar. Si usted se está sintiendo demasiado aburrido en la vida, que su vida no tiene un propósito, Dios en esta mañana le dice: dedíquese a servir y ayudar a otro. Ame a Dios con todo su corazón, con su alma, con su mente, pero también le dice el Señor: viva para servir a otras personas. Mira en el verso 37, Jesús le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si usted pudiera hacer una cuenta de a cuántas personas ayudó en este año, cuántas personas usted vio una necesidad y dijo: yo voy a ayudar allí. O si hace una evaluación y puede decir, por ejemplo, ¿a qué me dediqué este año? Tal vez solo se dedicó a su propia vida, a sus propios intereses, y vio muchas necesidades alrededor suyo, pero no ayudó a alguien. Cuando uno vive una vida así, tarde o temprano, usted se va a sentir obviamente solo, se va a sentir que su vida no le sirve para nada, no sirve para otros. Y entonces por eso el Señor propone y le dice: ¿quieres vivir una vida con propósito? Ama a Dios, pero también sirve a los demás. Sirve a otras personas. Ahora, hay muchas personas que aún no siendo cristianas, han estado practicando esto de invertir su vida en ayudar a otros. Y estas personas han reportado 2 cosas. El primero de ellos es que hay un incremento en sus niveles de felicidad. Cuando una persona vive demasiado ensimismada, generalmente esa va a ser una persona con muchos conflictos internos. Pero cuando uno se sale de su propia existencia y se concentra en las necesidades de otras personas, las personas que han experimentado esta calidad o esta actividad de ayudar a otros, de hacer algo por el prójimo, dice que han incrementado sus niveles de felicidad. ¿Sabía usted que la misma Biblia dice que aquellos que hacen algo por alguien experimentarán una mayor dicha en sus vidas? Por ejemplo, Salmos 41:1, vamos a leer aquí. Salmos 41:1 dice: bienaventurado, esta palabra bienaventurado, cuando usted la ve en la Biblia, significa feliz, feliz, feliz. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y le mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. La Biblia dice que aquellas personas que hacen algo por otras experimentarán un mayor incremento en su felicidad. Bienaventurado, dice, dichosos los que piensan en el pobre. Ahora usted dirá: pastora, pero yo ya soy pobre. Yo me he dado cuenta de algo en la vida. La pobreza es una mentalidad. Me he dado cuenta muchas veces que la gente que tal vez vive mal es porque asumieron que eran pobres y
lo aceptaron y simplemente no lucharon por salir a la prosperidad. Dios tiene una prosperidad para cada uno de sus hijos. Y la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Por muy pocos recursos que usted tenga, usted siempre puede aportar algo a la vida de otras personas. En el caso del samaritano, él invirtió no solamente sus recursos, pero invirtió tiempo. Ahora usted podrá decir, pastora, pero ahora la gente es tan abusiva, uno da y se aprovechan de uno. En esto tenemos que tener, obviamente, discernimiento, hasta para dar. Yo recuerdo hace muchos años, llegó una persona a contarme una necesidad con lágrimas en los ojos. Era una cosa tan conmovedora. Ese día recuerdo que me habían pagado y no me tembló la mano, agarré mi salario y se lo di completo. Allá, como una semana después, llega más alegre, pero con otra necesidad. En ese entonces también yo dije, bueno, vale la pena porque está saliendo adelante. Volví a darle. Pero en la tercera vez que llegó, 15 días después, ella ya llegó con un cuento fantástico, se le había muerto la mamá. Bueno, era una cosa, y ahí es cuando uno dice, no, esto ya no es normal. Esto no es normal. El asunto es que yo le dije, mire, en esta vuelta yo no puedo darle. Tiempo después, una persona fue a verificar a la casa de esta persona si era verdad todo lo que ella decía. Si era verdad de que su mamá se había muerto, que todas las tragedias que ella me había dicho. Y resultó que cuando llegó a la casa a verificar, la mamá estaba viva, estaba en una máquina de coser. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, casi siempre uno dice, por eso es de que uno no quiere después dar, porque dice, la gente abusa. Pero la realidad es que aunque haya abusadores, aunque haya gente que abusa, digamos, de la bondad o de las cosas buenas que uno puede hacer por ellos, una de las cosas que Dios me enseñó es de que eso no me debe de limitar en que cuando vea una necesidad, yo esté allí para poder ayudar a la gente. Y si la gente abusa, una de las cosas que yo siempre guardo en mi corazón, ellos lo hacen para ellos, pero mi bendición, aquello que dice el Señor, que dice, el que piensa en el pobre, Dios lo protegerá. Dios le mostrará su ayuda. La bendición queda conmigo, aunque me hayan abusado, por otro lado. ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces estas personas también, las personas que han reportado, que se dedican a servir a otros, también reportaron incremento en su prosperidad personal. Hay algo que pasa cuando uno es una persona dadivosa, cuando uno es una persona que ayuda a otros. Proverbios 19:17 dice así: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará sus buenas acciones. Cuando usted da algo a alguien, mire, hermano, nunca crea de que eso no va a venir en bendiciones para su vida. Hay gente que no le va a poder pagar nunca, ni siquiera le va a decir gracias por lo que usted ha hecho por ellos. Pero Dios sí se encarga de bendecir todo acto de servicio, toda cosa que usted haga por el prójimo. Dios se va a encargar de bendecirlo y pagarlo. ¿Y cuántos saben que Dios es muy buena paga? Amén. Mire, en ocasiones yo me quedo asustada porque he experimentado esto de parte del Señor. Quizá tengo que dar algo a alguien y veo cómo en 2 o 3 días el Señor me lo repone con algo mejor, o me lo repone con otra cosa que yo ni siquiera estaba esperando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué propósito le va a dar usted a su vida en el año 2018? ¿A qué se va a dedicar en el 2018? ¿Se va a dedicar siempre
a solamente estar publicando todos sus estados en Facebook, se va a dedicar a lo material, se va a dedicar a solamente buscar cómo divertirse, o vivirá para los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos, los dos grandes propósitos de Dios? Amarás al Señor con todo tu corazón, con tu alma. Dios quiere que usted dedique su vida a amarlo, pero también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿vivirá para los propósitos de Dios o vivirá para las añadiduras? Mire, y no es que usted no va a comprar cosas, no va a tener diversiones o no va a publicar algo. Esas son, como dice la Biblia, añadiduras. El problema es cuando nos dedicamos a vivir para las añadiduras. Entonces, todas esas cosas, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le vendrán por añadidura. Mire, encontré un dato para terminar que me impactó. ¿Qué tal si el Señor le dijera que solamente va a vivir el 2018, su último año en la tierra? Que hasta ahí usted va a llegar. Si el Señor se le apareciera y le dijera, este es tu último año, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer en su último año? ¿Sabía usted, mire este dato qué interesante, que 213,000 personas en el mundo mueren al día y en el año mueren 77,745,000 personas al año? Agarre todo lo que es la población de Nicaragua, multiplíquelo por 10 y esa es la cantidad de gente que muere cada año en la tierra. Casi 78 millones de personas. Ahora, pastora, ¿por qué si tanta gente muere, la tierra sigue llena? Bueno, porque mueren 78, pero nacen alrededor de 90 millones de personas en el año. Entonces, digamos que usted estuviera en el 2018 dentro de esas 78 millones de personas. ¿A qué le dedicaría usted su 2018? ¿Qué propósito le daría a su vida en el 2018? Si este fuera su último año, ¿seguiría viviendo solamente para lo material? ¿Seguiría viviendo para la diversión? ¿O para sus estados en Facebook? ¿Para sus redes sociales? ¿O invertiría su vida en amar al prójimo? En amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, quiero decirle algo. Lo que la gente más necesita de usted, su familia, sus hijos, no son las cosas materiales que usted le puede dar, sino es su tiempo y es su amor. Voy a darle un reto. Olvídese este año de meterse en caridades. Diga que este próximo año propóngase que va a amar a su familia, que le va a dedicar tiempo, que va a invertir cariño y ternura en ellos. En una ocasión estaba hablando con una persona que me decía, mi mamá murió, decía, hace muchos años, y cada vez que yo la sueño, ella es la villana de mis sueños, de mis pesadillas. Cuando sueño con mi mamá, me decía esta persona, mi mamá es la villana de mis pesadillas. Y pienso yo y digo, qué triste es salir de este mundo y dejar ese sinsabor en la boca de nuestros familiares. Y ¿saben lo más interesante? Es que esta persona, su mamá, le dio muchas cosas materiales, Se esforzó por dejarle herencia, pero no le dejó el recuerdo del amor en su vida.
2018 haga de un año para amar al prójimo. Haga un año para que este año, si la relación en su matrimonio estuvo mal, fue grosera, fue indiferente, fue desleal, haga del 2018 un año para empezar a tratar mejor a su familia, para servirle, para dedicarle tiempo. Porque el final de la vida, mire, al final de la vida, queridos hermanos, lo que cuenta no es lo que dejamos material, sino los recuerdos que dejamos. He presenciado, antier que veníamos de Rivas, de regreso, presenciamos un entierro y era impresionante las cuadras. Le digo a mi esposo, se vino todo el pueblo al entierro, porque eran increíbles las cuadras de gente que estaban ahí. Digo, esta fue una persona que amó, una persona que se interesó por otros. También he presenciado entierros donde solamente el muerto y una persona más está ahí. ¿A qué va a dedicar su vida el próximo año? ¿A cosas que solamente le van a dar felicidad por 3 horas? ¿O va a dedicar su vida a amarlas, a su familia, a decir palabras tiernas, a cambiar el tono de voz en su casa? Si usted se siente de que su vida necesita un propósito, adopte el propósito de Dios. El propósito de Dios es que amemos al prójimo, empezando por su casa. Una de las cosas que me he propuesto en la vida es que nunca voy a tratar a alguien mejor de lo que trato a mi esposo y a mis hijos. Nadie se va a llevar eso en la vida. Primero mi esposo, primero mis hijos, en el trato y después el resto. Decidí que yo no iba a ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Que con la gente iba a decir, ay, sí, qué linda, para que dijeran, ay, qué linda la pastora, qué amable. No. El día en que yo me muera, ustedes van a ir a mi entierro, pero ¿sabe quiénes se van a quedar llorando? Mi esposo y mis hijos. Esa es la realidad de la vida. Por eso es de que uno, donde más tiene que invertir su esfuerzo en amor, en cariño, es en la casa. Es en la casa. 1 hora después del entierro de cualquier persona, la gente vuelve a su vida y no ha pasado nada. Esa es la realidad. ¿Y quiénes son los que se quedan con el dolor de la pérdida? La familia. Y entonces, ¿dónde usted tiene que dedicar su mayor esfuerzo por amar al prójimo el próximo año? En su familia. ¿Cuáles son los niños que usted debe de ser, con los que usted debe de ser más amable y cariñosa? Con los suyos. ¿Quién es la mujer a la que usted más debe de honrar y respetar? A su mamá. Esas son las cosas que Dios quiere. Las otras cosas, mire, yo he visto gente castigar terriblemente a sus hijos porque le rayaron un sofá y están tan indignados por su sofá nuevo, pero no les importa que quebraron el corazón de su niño. Lo material, hermanos, todo en 100 años será basura. Basura. Todo por lo que usted está dejando a la familia o maltratando a la familia, todo eso va a ser basura. Por eso es que el Señor te dice, ok, ¿quieres dedicarte a algo que valga la pena? El próximo año, dedícate a 2 cosas. Número 1, amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Y número 2, amar al prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuántos reciben el reto de Dios para el próximo año? Amén. Gloria a Dios.